las emociones a veces pueden dominarnos. Una forma de regular las emociones y evitar que nos controlen es entrenando la atención plena. Sus efectos en la salud física y mental son tan notables que la ciencia ha vuelto la mirada hacia ella. Ayuda a disminuir la ansiedad, nos desengancha de emociones que nos hacen daño, puede mejorar nuestro rendimiento académico. Daniel Goleman, renombrado psicólogo y periodista, después de hacer una larga investigación, asegura que la atención plena puede ayudar incluso a cambiar rasgos de la personalidad. Nos encontramos con la doctora Sofía Sánchez Román, quien es doctora en psicología con especialidad en neurociencias por parte de la UNAM y quien es responsable del área de psicología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Bienvenida, doctora. ¿Cómo Muchas está? gracias, Paula. ¿Bien? ¿Y tú? Qué bueno, bien, gracias. Para empezar, ¿podría decirnos qué es la atención plena? Fíjate, Paula, que es como difícil definir como con palabras qué es eso de atención plena. Es como si yo te preguntara qué sabe el chocolate o qué sientes cuando andas en bici, cuando bailas. Es como algo que tienes que experimentar, que tienes que vivir. Y yo les invitaría a los chicos, a los estudiantes, a los jóvenes, que más que aprenderse de memoria qué es esto de atención plena y tratar de tener una definición de eso, yo los invitaría a que traten de experimentarlo. De hecho, mucho se va a tratar de eso, de hacer ejercicios, de experimentar. Si no lo hacen, es como si entraran a un restaurante y nada más leyeran el menú, ¿no? Sería un poco lo mismo. O sea, si de lo que se trata de entrar a un restaurante es de probar la comida. Entonces, yo les invitaría a que intenten probar hacer estos ejercicios de atención plena. John Kabat-Zinn, que es un investigador de la Universidad de Minnesota que se ha dedicado mucho a estudiar esto de la atención plena, define atención plena como dirigir nuestra atención a la experiencia que estés viviendo, sea la que sea. Por ejemplo, tú y yo ahorita, la experiencia que estamos viviendo de esta entrevista es dirigir toda nuestra atención, todos nuestros sentidos, con apertura mental, con la mente abierta, con curiosidad, como si fueras un científico curioso, ¿no? Con todos nuestros sentidos vivirlo, ¿no? Y sin juzgarnos. De eso se trata un poco atención plena. Y en su experiencia, una vez que probamos la atención plena, llevamos una semana probando los ejercicios de atención plena, ¿cuál es el cambio? ¿Qué cambio genera practicar atención plena? El primer efecto, que no necesariamente es lo que se busca lograr con atención plena, pero el primer efecto que logramos es relajación. Atención plena, si te fijas, yo te lo definí como estar en el aquí y en el ahora. Y cuando tratas de estar en el aquí y en el ahora, es como si hicieras un alto a tanta locura y a tanta prisa. A veces nos la pasamos como preocupados por el pasado, ¿no? Por lo que pasó, por nuestros remordimientos, arrepentimientos, ¿no? O por lo que va a pasar en el futuro. Atención plena se centra en el aquí y en el ahora. Entonces, al hacer como una pausa en toda esta locura, ¿no? El primer efecto va a ser relajación, ¿no? Pero hay otros efectos que también hay a largo plazo. Y como ejercicio que dices que es una disciplina, ¿con qué nos aconsejarías comenzar con la atención plena? Como toda disciplina, entre más lo practicas, pues más maestría vas a tener, ¿no? Cuando tú haces un entrenamiento como tal de atención plena, lo que se sugiere es que lo practiques por lo menos 1 hora diaria, ¿no? Pero yo lo que les recomiendo es que no tiene que ser algo así como una disciplina, sino que traten de practicarlo en el día a día, ¿no? Una de las cosas, o sea, lo bonito, lo interesante de la atención plena es que justo lo podemos practicar en cualquier momento, a cualquier hora, ¿no? Una de las cosas en las que siempre comienzan los ejercicios de atención plena, y es como la base de todos los ejercicios, es la respiración. Entonces, los seres humanos respiramos alrededor de 20,000 veces al día. Pero ¿cuántas veces estás consciente de que respiras? Sí, casi nunca. ¿O cuántas veces disfrutas la respiración? Entonces, mucho de esto se centra en respirar y justo usar la respiración como un medio de centrarte en el aquí y en el ahora. Y creo que uno de los módulos que van a meter ahorita es justo esto, un ejercicio de respiración, ¿no? Pero yo los invitaría a eso, a que en algún momento del día simplemente hagan una pausa y observen su respiración, como si fueran un científico curioso, como si fueran un niño que nunca antes había visto la respiración,
y traten de ubicar cómo están respirando, sin tratar de controlarla, sin tratar de hacerla más rápida o más lenta, simplemente observándola, ¿no? ¿Y tú en qué momento del día nos recomiendas hacer la atención plena? Que mencionas que puede ser en cualquier hora del día, pero ¿en qué momento crees que va a funcionar mejor hacer las respiraciones? Depende de la persona. Hay personas que por las tardes o por las noches, justo antes de dormir, les funciona más. La verdad es que no hay un momento. El lugar, pues hay que tratar de que sea, si vas a hacerlo como práctica, como disciplina, hay que tratar que sea un lugar tranquilo, cómodo. Pero lo bonito es que justo lo puedes hacer en cualquier momento. De hecho, puedes ir a un concierto ruidosísimo, con muchísima gente, y practicar atención plena. No sé si alguna vez has ido a un concierto en donde estás preocupada por otra cosa y no estás escuchando el concierto, ¿no? Puedes incluso ir a un concierto y decir, voy a practicar atención plena, y entonces decir, voy a usar todos mis sentidos, a ver qué es lo que estoy viendo, qué estoy escuchando, qué estoy oliendo, qué estoy sintiendo. A lo mejor está lloviendo y estoy disfrutando las gotas de lluvia, ¿no? De eso se trata atención plena, ¿no? Hay como una concepción errónea de que atención plena, y por ahí lo llamamos meditación, es algo que es exclusivo para los maestros zen, para los budistas, ¿no? Cualquiera podemos practicar atención plena. De hecho, tú seguramente lo practicas si tienes una mascota, cuando estás acariciando a tu mascota y estás centrada solamente en acariciar a tu mascota. Y no nos damos cuenta que es atención plena. Exactamente. ¿Hay alguna diferencia entre hacer meditación, hacer yoga y la atención plena? La atención plena parte justo de todas estas técnicas de meditación. Un poco se trató de jalar desde ahí, ¿no? Para poderlo hacer de una manera como más práctica y más en el día a día, ¿no? Pero realmente no es que sea lo mismo, sino que parte de, ¿no? Cuando haces meditación estás practicando atención plena. Cuando haces yoga estás practicando atención plena porque estás centrado en tu cuerpo, ¿no? Y para personas a las que les cuesta mucho esto de meditar, que a veces muchas distracciones, ¿qué recomendaría usted? A lo mejor un entorno, quizás lo que menciona el concierto es para alguien que ya la ha practicado antes, pero quizás alguien que está comenzando, ¿qué le recomienda para poder bajar a la tierra? Es que fíjate, Paula, que justo esa es otra concepción errónea, que meditar es como poner la mente en blanco. Esa es una concepción que tenemos, que meditar es poner la mente en blanco. Todo lo contrario. Meditar es poner toda la atención a lo que estás viviendo. Y si en este momento lo que estás viviendo es, por ejemplo, angustia, la atención plena es como justo ponerle atención a decir, a ver, estoy viviendo angustia porque estoy sintiendo esa angustia, ¿no? O estoy teniendo este pensamiento, ¿por qué lo estoy sintiendo? Sin engancharte con esa emoción o con ese pensamiento, es solamente mirarlo como si fueras un observador que está mirando esa emoción o ese pensamiento desde lejos. Pero no se trata de poner la mente en blanco, se trata de poner todos tus sentidos en lo que estés experimentando en el presente, sea lo que sea. ¿Y cuáles son los beneficios que nos trae la atención plena? ¿La practicamos y luego qué sucede en nuestro cuerpo? Relajación. Empiezas a respirar como estás más consciente de tu respiración, empiezas a respirar como más lento, ¿no? De hecho, las personas que practican atención plena las notas porque están como tranquilas, ¿no? No están así alteradas. Empiezas a controlar más tus emociones, a manejarlas mejor, más que controlarlas, manejarlas mejor, de una manera diferente, te llevas diferente con tus emociones, ¿no? Empiezas a tener más flexibilidad. O sea, hay muchísimos beneficios y hay muchísimos estudios relacionados con todos estos beneficios de la atención plena. Hasta se ha visto que mejora el sistema inmunológico, o sea, hasta impacto en tu salud tiene. Volvemos con la doctora Sofía Sánchez, pero mientras vamos a hacer un ejercicio de atención plena para llevar la mente a un estado de calma. Te invito a que te sientes con los pies firmes en el suelo y la espalda recta. Fija la mirada en un punto o cierra los ojos. Lleva tu atención a tu respiración y nótala con curiosidad, como si nunca le hubieras puesto atención a la respiración.
Nota el aire entrando a través de tus fosas nasales y bajando al fondo de los pulmones. Y date cuenta de cómo fluye. Nota el aire que entra y sale de tus fosas nasales. Nota cómo es un poco más cálido a medida que sale y un poco más fresco a medida que entra. Nota la sutil elevación y caída de tus hombros. El suave ascenso y descenso de tu pecho. Y la relajante expansión y contracción del abdomen. Presta atención a una de estas áreas, la que prefieras, al aire que entra y sale de las fosas nasales, a la elevación y caída de tu pecho o al movimiento de tu abdomen. Mantén tu atención en ese lugar, notando el movimiento adentro y afuera al respirar. Estamos de regreso con la doctora Sofía Sánchez. Doctora, ¿cómo cree usted que estos ejercicios de atención plena ayudan a las emociones? ¿Van de la mano con las emociones? Fíjate que en nuestra cultura occidental tenemos esta visión de que hay emociones, y así nos han enseñado, que hay emociones positivas y emociones negativas. Nos dicen, no te enojes, no llores, no te sientas mal, ¿no? Y entonces así hemos aprendido a que debemos de inhibir emociones que nosotros catalogamos, porque sí nos enseñaron como negativas, ¿no? Y no, las emociones al final son respuestas fisiológicas, respuestas de nuestro cuerpo que nos están mandando una señal. Por ejemplo, yo te diría, ¿de qué te servirá enojarte? ¿Te funciona de algo? No, solo afecta. Pues sí, tiene una función. Todas tienen una función. O sea, enojarte te está mandando una señal de que hay algo que te está haciendo daño. Te enojas porque alguien te hizo daño o algo potencialmente te puede dañar. Entonces sí tiene una función. No hay emociones positivas ni emociones negativas. Con la atención plena justamente aprendes eso. Aprendes a ubicar que estás viviendo y estás sintiendo una emoción, le pones atención a esa emoción, pero no la catalogas de ninguna manera. No planteas, estoy sintiendo esto que es malo. Simplemente lo sientes y ya, sin catalogarlo de ninguna manera. Entonces ese es un gran beneficio con el manejo de las emociones. Aprendes en la atención plena a ubicar tus emociones, ¿no? Y a relacionarte con ellos de una manera diferente. Entonces podemos decir que otro beneficio de la atención plena es que somos conscientes de nuestras emociones. Yo sé que tengo una emoción que no necesariamente es negativa y a lo mejor esa emoción la transformo en otra cosa que no sea dañino para el cuerpo, ¿no? Justamente, una de las funciones que debemos de aprender como seres humanos es a regular nuestras emociones. Pero si yo tengo una emoción y entonces la inhibo y digo, no debo de sentirla, pues al final de alguna manera sale, es una respuesta fisiológica. Si yo ubico esa emoción, la percibo, identifico de dónde viene, le pongo una etiqueta, le pongo un nombre, puedo manejarla de una diferente manera, sin estarme peleando con ella. Justo se trata de no pelearte con tus emociones, sino de identificarlas y manejarlas de otra manera. Y Daniel Goleman dice que este estado de atención plena no solo genera estados placenteros, sino que también cambia algunos rasgos de la personalidad. ¿Nos podría hablar un poco sobre eso? Sí, Daniel Goleman se reunió con Davidson, otro estudioso justo de la atención plena,
e hicieron un libro en donde lo que hicieron fue como conjuntar muchos estudios sobre atención plena y rasgos de personalidad, de emociones. Y lo que vieron es que justo la atención plena, con todos estos estudios que hicieron, tiene como beneficios a largo plazo. Hace que haya cambios en tu personalidad, ¿no? ¿En qué cuestiones? Uno, que justo regulas tu estrés de una manera diferente. Empiezas a manejar mejor tu estrés. Claro. Manejas mejor, como habíamos hablado, tus emociones. Empiezas a ser más empático. Porque si tú empiezas a identificar tus propias emociones, también empiezas a ser más hábil en leer las emociones de los otros y ubicar cuando los otros no la están pasando mal, ¿no? Y esas son las bases de la empatía, ¿no? Empiezas a respirar más lento, empiezas a ser una persona más tranquila, menos acelerada, ¿no? Y como te comentaba, empiezas a vivir menos preocupado por el pasado, menos agobiado por el futuro, ¿no? Entonces digamos que no es que cambie tu personalidad, sino que te mantiene en un estado más cómodo, sí, y más seguro para el cuerpo. Sí, así es. Yo invito a los jóvenes a que elijan una situación cotidiana en donde normalmente estén como en piloto automático y entonces que traten de practicar atención plena en esa situación cotidiana. Por ejemplo, están en el transporte público y en vez de estar en el transporte público, no sé, viendo el celular, ¿no? Traten de practicar atención plena. Ubiquen cómo está mi respiración, qué estoy sintiendo en este momento, qué estoy pensando en este momento, y después ubiquen lo que está pasando afuera, qué es lo que puedo ver. Ese es un ejercicio que pueden hacer, 5 cosas que pudan ver, ¿no? 4 cosas. ¿Y decirlas? No, solamente identificarlas, pensarlas. 4 cosas que puedan escuchar, ¿no? 3 cosas que puedan oler, y en el transporte público podemos oler muchas cosas, ¿no? 2 cosas que puedan sentir y 1 cosa que puedan probar. Y si te fijas, estamos hablando de todos los sentidos y eso nos remite al aquí y a la ahora. Para las personas que sufren de ansiedad, ese ejercicio de las 5 cosas es esencial, ¿verdad? Sí, de hecho, para las personas que tienen trastorno de ansiedad, ataque de pánico, eso es un ejercicio esencial. Sí, 5, 4, 3, 2. Okay. ¿Y hay alguna aplicación de las que mencionó que tengas el nombre que puedas decirnos? Hay una que se llama Mindfulness, hasta donde yo sé. Hay otra que se llama justo también Atención Plena, hasta donde yo sé. Pero si ustedes buscan en cualquier buscador Atención Plena, Mindfulness, van a encontrar muchos ejercicios. Hay muchos recursos. Doctora, ¿podría dirigir un último mensaje hacia los jóvenes que nos están viendo? Yo les diría que justo no se peleen con sus emociones. Creo que mucho de esto que están aprendiendo ahora en estos módulos tiene que ver precisamente con sus emociones. Y todos sentimos emociones, todos en algún momento nos sentimos tristes, nos sentimos ansiosos, nos sentimos enojados. Y no se trata de evitar sentir esas emociones, sino de tratar de ubicarlas, de nombrarlas, de ubicar por qué están ahí y de expresarlas. Y justo estos ejercicios de atención plena les pueden ayudar a practicar esto, identificar qué es lo que están sintiendo y qué es lo que están pensando y por qué están sintiendo y pensando eso. Entonces, dense el chance de practicar todos estos ejercicios. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Pablo. Los invito a ver esta cápsula sobre fotografía que habla de la obra del fotógrafo Juan Guzmán. La fotografía es una de las artes que detonan las emociones en nuestro cerebro y conocer más sobre sus procesos nos ayudará a entender un poco mejor las emociones que provoca. Bienvenidas y bienvenidos a la primera cápsula de Fotográfica TV. En esta serie te invito a que aprendamos a analizar una fotografía y a explorar los sentimientos que nos despierta. Los ejemplos que utilizaremos pertenecen a la colección fotográfica de Fundación Televisa, que tiene un gran valor histórico y artístico. Mi nombre es Ireri y te acompañaré en este recorrido. El tema de hoy es el esfuerzo. Así que voltea a tu alrededor. Todo lo que ves son imágenes, los árboles, los animales, las personas, algunas en movimiento y otras quietas, pero todas nos dicen algo sobre el entorno y nuestra sociedad. En estas cápsulas veremos diferentes series de fotografías que nos ayudarán a reflexionar en vivencias y temas sociales, y son obra de 2 autores. El primero es Juan Guzmán,
quien vivió de 1911 a 1982. Llegó a México exiliado de la Guerra Civil Española en 1939 y trabajó como reportero para varios periódicos y revistas haciendo fotografía documental, es decir, capturaba situaciones reales. El segundo es Rutilo Patiño, quien vivió de 1890 a 1969 y fue el primer fotógrafo en establecer un estudio en Jaral del Progreso, Guanajuato, en donde realizó retratos a varias personas. En esta primera cápsula hablaremos del concepto de esfuerzo, que se define como la acción de emplear una gran fuerza física o mental. Observaremos imágenes de mexicanos que realizan sus labores en lugares como fábricas, campos, oficinas, talleres o en la calle, y usan objetos, herramientas o máquinas que facilitan su trabajo. También podremos analizar cómo las personas usan su conocimiento, experiencia, el movimiento del cuerpo y hasta cómo interactúan con sus compañeros. ¿Estás lista? ¿Estás listo para ver cómo los fotógrafos logran capturar todos estos aspectos? Vamos, comencemos con los oficios que capturó Juan Guzmán en sus fotografías. En esta imagen vemos a un bolero que en cuclillas da brillo a unos zapatos. Recuerda que el tema de esta cápsula es el esfuerzo. Observa la posición del bolero y piensa en la actividad física que implica su trabajo, el ritmo y la fuerza que necesita para aplicar la pintura, cepillar o pulir el zapato de un cliente. Unos pajareros cargando jaulas por las calles de la ciudad. ¿Te imaginas el esfuerzo que se necesita para caminar cargando esa jaula tan pesada? ¿Cómo crees que estos hombres equilibran su peso y la posición de su cuerpo para ir de un lugar a otro y al mismo tiempo transportar las jaulas? En esta fotografía observamos al campeón mundial de box, Raúl Ratón Macías, entrenando, repitiendo movimientos y técnicas para golpear y esquivar. ¿Crees que el esfuerzo de un boxeador es mayor al de otras actividades? ¿Cuánto tiempo habrá invertido en perfeccionar sus golpes, su velocidad y la posición exacta del cuerpo para ser más eficiente contra su rival? Trabajador de una compañía telefónica haciendo ajustes en las instalaciones desde las alturas. ¿Qué se necesita para que este hombre se sostenga en lo alto de la escalera? Muestra muchísima destreza para equilibrar su posición y al mismo tiempo hacer los arreglos en el cableado. Estas 4 fotografías tienen en común el tema del esfuerzo, una acción que utilizamos en muchas de nuestras tareas y que varía dependiendo de la acción que estemos realizando. Por ejemplo, agacharse, golpear, jalar, arrastrar, trepar, escribir, leer o pensar. Todas las actividades deben respetarse y valorarse por igual. Para profundizar en el tema del esfuerzo, vamos a observar una vez más la imagen del trabajador de una compañía telefónica en 1953. Observa esta fotografía. ¿Qué está pasando en ella? Mira con detalle el entorno y las acciones en la imagen. ¿Cuál o quién sería el elemento principal? ¿Por qué? ¿Dónde ocurre la escena? ¿Qué elementos conoces? ¿Crees que la escena es real? ¿Que tú podrías presenciar? ¿Cómo vivirías esta situación si fueras parte de ella? ¿Sabías que Juan Guzmán, al ser de origen alemán, tuvo influencia de las corrientes artísticas europeas del siglo XX? En su trabajo combinó 2 aspectos: capturar situaciones de la vida real y al mismo tiempo crear composiciones artísticas. Gracias a estas 2 cualidades, sus fotografías sirven como documentos históricos y también son consideradas obras de arte. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en las líneas diagonales de los cables telefónicos. Al haber sido encuadrados de esta manera, otorgan a la imagen una composición armónica, como si se tratara de alguna pintura. Ahora te toca a ti. Necesitas hojas blancas de papel, lápices y plumones de colores. Pide a algún familiar en casa que te ayude a realizar esta tarea. Imagina y redacta una historia para esta imagen. ¿Qué pudo haber pasado antes, durante y después de que fuera tomada esta fotografía?
En tu relato, incluye al menos 5 ilustraciones a manera de secuencia que ayuden a entender la historia. A este tipo de dibujos se les conoce como storyboard o cuadros de animación y son muy utilizados en las producciones audiovisuales. Incluye la fotografía como parte de los cuadros en tu storyboard y añade más elementos para enriquecer la historia. Por ejemplo, toma fotografías de actividades de tu casa e incorpora a otros personajes y lugares. Si lo deseas, puedes dibujar cada uno de los cuadros o escribir la descripción. Cuando estés satisfecho con tu storyboard, compártelo en tus redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. No olvides usar los hashtags FotográficaMX y Mi Entorno en una foto. ¿Conoces a alguien que trabaje en una actividad que implique un esfuerzo físico grande? Cuando hayas elegido algún personaje, haz una lista de razones por las que debemos valorar y respetar este tipo de oficios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima emisión, donde continuaremos con el tema del esfuerzo a través de las fotografías de 2 grandes fotógrafos. Hasta la próxima. Estuvimos con la doctora Sofía Sánchez. Cuéntanos tu experiencia sobre la atención plena. ¿Qué sentiste al practicar estos ejercicios? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Aquí están nuestras direcciones de Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Paula Valdés. Hasta la próxima.